voy a hacer el seguimiento del pseudocódigo. Lo primero que yo pongo es el inicio de mi diagrama. Y el inicio se lo hace con el símbolo de terminador, tanto que me sirve para representar el inicio y el fin de mi flujogramas o de mi diagrama de flujo. Luego tenemos el segundo paso. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente me dice aquí leer CT, que de acuerdo al programa, leer CT es el costo del traje, ¿verdad? Porque el problema decía o dice un almacén XYZ tiene una promoción. A todos los trajes que tienen un precio mayor a 2.500 se les hará un descuento del 15%. Caso contrario, a todos los demás se les aplicará un descuento del 8%. La parte lógica de esto ya nosotros la pudimos revisar cuando hicimos el análisis para llegar al pseudocódigo. Ahora bien, aquí tenemos el ERCT. El ERCT significa que el usuario va a ingresar por teclado el costo del traje, ¿sí? Porque ahí dice, a todos los trajes que tienen un precio mayor a 2.500 se les hará el descuento del 15%. Entonces nosotros no conocemos el valor del traje. ¿Cuándo nosotros conocemos el valor del traje? Cuando el usuario lo ingresa. Previo a ello, es muy importante, estimados estudiantes, que ustedes, ya una vez que tienen resuelto su problema mediante pseudocódigo, identifiquen cuáles son las variables que están utilizando y esas variables ustedes la declaren en cero. Independientemente del lenguaje de programación, en nuestro diagrama de flujo debe quedar expresado correctamente todo lo que utilizamos. Entonces, yo ya puedo identificar cuántas variables tengo en mi diagrama de flujo. Sabemos que la variable es un nombre que nosotros le damos a una dirección de memoria y esta va a estar inicializada cuando nosotros le asignamos un valor. ¿Ok? Entonces yo veo que aquí tengo la variable CT, tengo la variable DE y tengo la variable PF. En el lenguaje de programación que nosotros vamos a utilizar y que es Python, nosotros no tenemos la necesidad de declarar las variables o inicializarlas con cero. Porque con Python, cuando la variable realiza un cálculo y se le asigna un valor, inmediatamente queda declarada. Sin embargo, como el diagrama de flujo es independiente, ¿sí?, del lenguaje de programación, usted no sabe si quien vaya a tomar ese diagrama lo vaya a programar en PHP, lo vaya a programar en Python, lo vaya a programar en Java, ¿sí? Entonces, existen lenguajes de programación que necesariamente para utilizar, que independientemente del lenguaje de programación que usted vaya a utilizar, en nuestro flujograma sí deben ir declaradas estas variables. ¿Por qué? Porque cuando el programador base este flujograma a un lenguaje de programación, deberá conocer cuáles serán esas variables que deben estar inicializadas, ¿no? Y ya habíamos observado nosotros que dentro de la solución de nuestro flujograma, nosotros tenemos tres variables, CT, DE y PF. Entonces esas variables yo las voy a declarar. ¿Con qué las voy a declarar? Pues con el símbolo de proceso, ¿no? Proceso me permite a mí realizar toda acción, ¿verdad? Un proceso, un cálculo, una declaración de variables dentro de mi diagrama de flujo. Entonces yo puedo aquí empezar la declaración de mis variables, ¿no? Entonces yo digo CT, las inicializo con 0, es igual a 0. Ahí sabemos que de pronto va a tomar un valor entero o flotante, no hay ningún problema. DE va a ser igual a 0. Y por último, PF igual a 0. ¿Ok? Puedo ajustar esto, lo ajusto y listo. Ya tengo yo mi declaración de variables realizada correctamente.
Ahora sí, procedo al siguiente paso. El siguiente paso me dice leer CT. Si yo pongo directamente la entrada por teclado, sabemos que el costo del traje es un ingreso que va a hacer el usuario por teclado. Si yo pongo directamente, ok, CT, ya estoy solicitando un ingreso por teclado. Pero el usuario no va a saber qué es lo que tiene que ingresar ahí. De pronto a mí me aparece el ingreso por teclado y yo digo, bueno, vamos a ingresar mi nombre. Entonces nosotros debemos ser claros con los mensajes cuando desarrollamos un software. Cuando usted se registra en un sitio web, usted tiene ahí los mensajes claros, ¿no? Aquí debe ir su nombre, aquí debe ir su apellido, su correo, su número de teléfono, su fecha de nacimiento. Con cualquier página o sitio web le indica qué poner ahí, ¿no? Inclusive en las páginas que piden menos información les dicen ingrese un correo y una clave. Asimismo, nosotros al momento de diagramar debemos identificar y mostrar esos mensajes por pantalla a nuestros usuarios. Leer CT, ¿qué es? Es un costo del traje. ¿Cómo puedo yo mostrar por pantalla ese mensaje? Con la simbología que dice pantalla. Entonces aquí, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a poner un mensaje donde voy a indicarle al usuario. Todos los mensajes van entre comillas. Recuerden que es una cadena de texto, por lo tanto deben ir entre comillas. Y decimos aquí, ¿no? Ingrese el costo del traje. ¿Ok? Le ponemos ahí el mensaje respectivo, ingresa el costo del traje y luego el ingreso por teclado que va a tomar la variable CT, que será el ingreso del costo del traje. Pregunto a ustedes, ¿nuestros diagramas en este momento se encuentra correctamente diagramado o tiene algún error? Se presenta de esta forma, nuestro diagrama estaría incorrecto, ¿no? Porque cuando yo venga y lea el diagrama, ¿yo qué voy a hacer? Yo leo aquí inicio y hasta ahí terminó. ¿Por qué? Porque no tiene las flechas de flujo. Entonces, no me indica qué dirección toma el diagrama. Entonces, nosotros debemos ir agregando las flechas de flujo. Y las flechas deben unirse. He recibido diagramas de otros compañeros que hacen esto. Miren, a pesar que la herramienta me da facilidad de conectar de aquí a acá, he recibido diagramas que hacen esto. Miren, ponen la flecha y no unen y lo dejan ahí. Y lo que hacen es esto, ponerlo, bueno, déjenme. Y lo que hacen esto es ponerlo un poquito cerca, ahí. Si esto no une, significa que ese símbolo de conector, de terminador, que puede ser un inicio o un fin, no está siguiendo ninguna flecha de flujo. Esto debe estar unido. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con ello, ¿no? Mucho ojo con ello. Esto debe estar unido porque así yo sigo el flujo de mi diagrama. Muy bien. Entonces, hasta el momento estamos bien. Ahora sí, vamos a continuar. Vamos a agregar ahora, nosotros, vamos a agregar nuestra condición. Aquí tenemos una condicional y nos dice, si el costo del traje es mayor a 2.500, por verdad nos pide hacer un cálculo del 15% de descuento. Y por falso nos pide hacer un cálculo del 8% de descuento. Entonces vamos a diagramar eso. Para poner nosotros una condición, utilizamos el icono que dice decisión, el símbolo de decisión. Entonces en decisión yo voy a tomar un valor dependiendo cómo se ejecute la condición, ¿sí? Y estos sí o este if, que es realmente, es una estructura selectiva, ¿no? Es una estructura selectiva. Aquí tenemos una condicional compuesta
donde vamos a tener procesos ya sea por verdad o por falso. ¿Por qué lado es verdad y por qué lado es falso? No hay ningún problema. Con que usted identifique en su decisión cuál es el lado de verdad y cuál es el lado de falso, no hay ningún inconveniente, porque la persona que le hará el diagrama va a seguir de acuerdo a cómo ha sido este estructurado. Por favor, utilizar palabras verdadero o falso o B y F. No dejen con las palabras sí y no. ¿Ok? Verdadero o falso o B o F. Porque estamos aquí teniendo una condición que nos va a devolver un valor de verdad o un valor falso. Por eso en el lenguaje de programación es true o false. ¿Ok? No es sí ni no. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer por verdad. En este caso, por verdad, lo voy a hacer por el lado izquierdo frente a mi pantalla. Y aquí tampoco va la palabra ser. En la decisión tampoco va la palabra sí. Entonces vamos a añadir primero la decisión, perdón. Y la decisión me dice CT mayor a 2500. ¿Ok? No va la palabra sí. Paso ya del pseudocódigo directamente al diagrama de flujo porque ya el símbolo del rombo significa que eso es una condicional. Y me sirve para expresar condicionales simples, compuestas y también repetitivas. Muy bien, entonces en proceso, ¿qué hace por verdad? DE es igual a CT que multiplica a 0.15. Tenemos acá, ajusto, por favor. Recuerden que tenemos ahora la facilidad de hacer un buen diagrama. Ajusto estoy aquí y ahora voy por el lado de falso, ¿no? Vamos a ir por el lado de falso. Y por falso decimos DE es igual a CT que multiplica a 0.08. Ajusto para dejar un correcto diagrama. ¿Ok? Tenemos ahora esa facilidad. Y voy a indicarle ahora sí a mi decisión si esto va por verdad o por falso. Selecciono, le digo que esto no es sí, sino que esto es verdadero. Y por acá va a ser por falso. ¿Ok? Falso. Listo. Ahora, como podemos observar en nuestro flujograma, cuando entra por verdad o cuando entra por falso, sale del condicional, ¿verdad? Esto de aquí no se diagrama el fin de comparación, no es que tengamos que utilizar alguna simbología para explicar el fin de comparación, sino que ya sea por verdad o sea por falso, ¿a qué punto va? Al punto 4. Por lo tanto, tengo que representar yo ese proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque está haciendo ahí un cálculo. Entonces yo digo, PF va a ser igual a CT menos DE. ¿Ok? ¿Quiénes conectan a esto? Pues conectan el lado de verdad y conectan el lado de falso. Por cualquiera de los dos lados se llega a este proceso. Sea por verdad o por falso, sale del condicional y va a ser la resta entre el costo del traje menos el descuento. ¿Ok? Ahora, si usted gusta, puede hacer que ambas flechas se intersecten en el mismo punto. Y así le da a usted otra representación, ¿no? De pronto usted dice, yo quiero que todas choquen aquí. Pues no hay ningún problema. Inicie y ponga en este punto. Acá también seleccione y que choquen en el mismo punto. Listo. Pero todas llegan al punto donde tiene que continuar nuestro diagrama. ¿Ok? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos ahora presentación por pantalla. ¿Ok? Tenemos presentación por pantalla en ambos. Si de pronto usted ya no tuviera aquí espacio,
como por ejemplo, a mí no me va a ingresar ya aquí a poner presentación por pantalla, la otra pantalla, se me termina a mí el espacio. Como ya se me va a terminar el espacio, ¿qué voy a hacer yo? Voy a utilizar un conector dentro de una misma página. ¿Por qué dentro de una misma página? Porque todavía tengo acá al lado mucho espacio. Entonces, como yo sé que estas líneas grises me representan que mi página va a terminar, entonces yo voy a hacer un conector dentro de una misma página. Utilizo el conector y ese conector me lleva a una dirección que debe tener su mismo nombre. Si usted aquí le deja con A, el conector acá deberá iniciar con A. Si usted le pone otra letra, le pone la B, el conector debe tener la B. Si usted le pone el 1, el conector debe tener el 1. Usted no puede utilizar aquí un conector y le ponga 1 y acá usted le vaya a poner 2. ¿Ok? Eso es error porque la persona que va a leer su diagrama va a buscar este conector 1, lo va a buscar dentro de lo demás que usted haya diagramado, y si no lo encuentra, pues significa que el programa se quedó ahí y no hay más continuidad, ni siquiera finaliza. ¿Ok? Entonces, si usted decide aquí poner el 1, pues acá también irá el 1. Recuerden que tenemos diagramas que son a veces muy extensos, ¿no? Ahora sí, yo digo que este conector de aquí va acá. No necesita usted hacer esto. Miren, usted no necesita hacer esto. Conectar ambos puntos. Usted no necesita hacer eso. Simplemente con dejar expresado usted el número, ya sabe la persona que está leyendo su diagrama que tiene que venir de este punto al siguiente punto 1. ¿Por qué sabe que el de acá es el primero? ¿Cómo sé que ese es el primero? Pues porque mi diagrama empieza con ¿qué símbolo? Con el de inicio. Entonces él sabe que el flujo es este. Si ya llega a la parte inferior, ¿sí? Ya él va a buscar la continuidad de su otro conector. ¿Ok? Entonces eso hay que tener muy claro, ¿no? Listo, ahora sí voy a poner los mensajes. Y el mensaje dice: el precio final es 2 puntos, coma, el nombre de mi variable. Y luego tenemos lo siguiente que nos dice: el descuento es 2 puntos, cierro comillas, el nombre de mi variable con la coma separado, ¿no? Entonces, ya representamos eso nosotros. Aquí, perdón, puse comilla doble. Estoy utilizando comilla simple. Muy bien. Y ahora sí, finaliza, ¿no? Finaliza mi diagrama. Tengo que ponerle aquí, fin. Y unir las flechas de flujo. ¿Ok? Unimos las flechas de flujo y he diagramado correctamente este flujograma, ¿no? Este flujograma queda correctamente diagramado. Hemos expresado todo lo que el usuario desea conocer. Recuerden, usted ya tiene las variables, inicialice y declare sus variables. Si le solicita información por pantalla, ¿sí? Si le solicita información por pantalla, usted muestra el mensaje que es lo que le está solicitando el usuario. Nuestro diagrama, ¿tiene algún error de momento? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Yo, Ashley. Ok, ¿cuál es el error, Ashley? Si no me equivoco, abajo de la CT. Por Para... supuesto, ¿no? Esa CT es una variable que está en el ingreso por teclado y nuestro diagrama no tiene una continuidad en su flujo, ¿no? Aquí se encuentra sin estar continuando su flujo, ¿no? Sin un flujo continuo. Ahora sí, nuestro diagrama se encuentra correctamente, sigue un flujo, sea por verdad o sea por falso, realiza el proceso, tenemos un conector dentro de una página
Y luego lo que hacemos es colocar los mensajes que corresponden.